Te doy la bienvenida a este compartir de conocimientos que el equipo de Voz Empresarial ha preparado con mucho cariño para todos ustedes y agradecerles que puedan estar acá para expresarles estas ideas que estoy seguro pueden ayudar a fortalecer sus conocimientos en las diferentes áreas, sea si usted es un gestor, dueño de proceso en una empresa que está certificada con la norma ISO 9001, o si usted es un asesor o un consultor o un auditor formador en estas áreas. La idea es exponerles y expresarles algunas ideas que puedan ayudarles a cambiar una visión, un paradigma distinto, como lo dice allí, un cambio de visión en la forma de usar la norma ISO 9001 2015 de sistemas de gestión de calidad, esos requisitos mínimos para poder lograr multiplicar los resultados, que al final de cuentas es lo que se quiere en cualquier organización o empresa. Y es pensar en ese tipo de situaciones que ocurren en las organizaciones, de organizaciones para ISO, que lo vamos a ver por qué lo planteamos en estos términos, y las organizaciones de calidad, que son verdaderamente comprometidas con una cultura de calidad. Y ahí lo vemos como dos caminos, dos caminos que uno puede escoger o uno solo de ellos y dependiendo del camino que escoja van a ser los resultados. Eh, Mi experiencia ha estado dedicada a este tema en los últimos 15 años, promoviendo pues la adopción de las normas voluntarias de sistemas de gestión en estas áreas de calidad, de ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, y conociendo experiencias como lo que propone Japón con el sistema de producción Toyota y lo que es conocido como Lean Manufacturing, y también conociendo las experiencias de empresas y organizaciones que han participado en el Premio Iberoamericano de la Calidad, y allí he podido conocer grandes experiencias a nivel de buenas prácticas que demuestran justamente el gran compromiso que tienen organizaciones que quieren llevar el éxito de sus organizaciones a un siguiente nivel. Y a partir de aquí, decirles que yo soy un apasionado de este tema de la calidad, que lo promuevo y lo divulgo porque estoy convencido que ella es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de todos nosotros en la vida normal, en la cotidianidad. Y eso es lo que voy a tratar también de comentarles para diferenciar esas organizaciones paraíso de esas organizaciones que están comprometidas con su cultura de calidad. Y de eso es que vamos a hablar, de esos paradigmas, de esas creencias actuales y las creencias que en realidad pudiéramos desde una humilde opinión establecer, porque sé que cuando se plantean nuevas formas de ver las cosas, pueden chocar contra la visión actual y pueden haber resistencias al cambio. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata la calidad? Es cumplir con los requisitos del cliente solamente. Es un tema de certificación ISO. Yo creo que el tema ha estado planteado en estos términos de certificación, pero ha dejado de lado el hecho de que existe a nivel mundial toda una regulación pues, en cada país que establece lo que tiene que ver con la calidad de los productos y servicios que en fin de cuentas impacta nuestra calidad de vida. Cada país tiene una legislación que dice cómo los productos, alimentos, farmacéuticos y de cualquier otra índole, de calzado, de ropa, deben cumplir una serie de especificaciones y que debe garantizar una serie de requisitos que sean demostrables para los clientes, que tengan que pasar por permisología, por ejemplo, sanitarias, entre otros tipos de permisologías. ¿Por qué? Porque ello va a garantizar que el consumidor final, el cliente, no tenga ningún contratiempo, ningún problema, ninguna situación que le pueda hacer daño. Y esto aplica para todo tipo de productos, sea electrónicos o electrodomésticos. Por supuesto, pasamos por el tema de los alimentos, pero también en las áreas de servicios, en la construcción, en el turismo, en el sector inmobiliario, comercio, manufactura. Todos los productos y servicios que se generan de todos estos sectores impactan. Y cuando usted compra un vehículo o cuando va en un servicio de transporte público o privado o va en una línea aérea viajando, todos estos tienen intrínseco aspectos de calidad de servicio, es decir, de que cumpla sus expectativas, de que cumpla sus requisitos. Por eso es que quiero ponerlo en estos términos porque va más allá de un tema de la certificación y existen de hecho regulaciones específicas en los diferentes países para establecer eso y quizás justamente por ser las normas ISO 9001, normas voluntarias de certificación, entonces las regulaciones de los países ayuda a establecer ese mínimo necesario que cada uno de estos sectores debe cumplir para que nos afecte menos en nuestra calidad de vida para el consumo de estos productos y servicios. Por ello es que existen, como dije, regulaciones
nacionales de cada país, pero también existen entonces las normas ISO desarrolladas por la Organización Internacional de Estandarización para efectos de sistemas de gestión, en este caso específico que estamos hablando de calidad, y por eso la evaluación de la conformidad es importante y las normas nos ayudan a eso. Pero el tema de la calidad es un tema mundial, un tema que está intrínseco en el intercambio de productos y servicios a nivel mundial, de la globalización, de lo que implica llevar y traer productos. Está allí y estamos todos los días compartiendo con ello y no nos damos cuenta. Creemos que es normal y cotidiano que yo compre algo y resulta que tiene que cumplir una serie de especificaciones. Si no, no es aceptado. En el tema, por ejemplo, el sanitario de los alimentos, de introducción de alimentos de un país a otro. Fíjense todo lo que está allí y en eso están muy claros los diferentes organismos reguladores que por ello establecen normativas, establecen mecanismos de regulación. Entonces, la ISO nos propone, entre otras normas, la más conocida, la norma ISO 9001, para efectos de certificación de una organización para que dé resultados o garantice resultados de calidad de sus productos y servicios. Y entrega, por supuesto, a través, no la ISO, sino un organismo que esté acreditado para entregar certificaciones, a través después de una auditoría, hace una entrega de una certificación. ¿Ok? Y puedes en algunos casos entregar una bandera, que es lo que significa o es muestra simbólica de que esa organización cumple con estas buenas prácticas establecidas en la norma ISO 9001. Pero resulta que eso va más allá de eso, porque a veces el paradigma que está planteado en estos temas es el tema de la información documentada. Me consigo muchísimo este planteamiento de que cuando hablamos de la ISO 9001, la primera respuesta que viene a la cabeza es, oye, es tener los documentos, es tener la información documentada completa, establecida. Siempre se dice eso. Y resulta que lo que está diciéndose allí en el inconsciente, en ese paradigma que decía yo al inicio, que estaba planteado en la agenda de hoy, es que las cosas tienen que estar escritas, pero resulta que la norma ISO 9001 es más que eso, es más que eso, es un conjunto de buenas prácticas que tiene planteadas allí y que toda organización debe desarrollar y que miren algo tan importante como es gestionar los riesgos de una empresa, de una organización, y lo estamos viviendo hoy en día con esta situación de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo deberíamos poder prever en un momento dado un riesgo y tener unos planes de acción que mitiguen o minimicen los riesgos, tener planes de contingencia? Hoy en día se habla muchísimo de la continuidad del negocio y se habla de otra norma ISO referente a la continuidad del negocio, pero entonces qué importante es la incorporación de esta buena práctica. Ahí no estamos hablando de información documentada, visto como el hecho nada más de documentar los procesos. Es el hecho de que yo pueda haber previsto eso y eso implica un cambio de hábito, un cambio de cultura. Implica, por supuesto, haber identificado un contexto de la organización que me va a permitir darme cuenta que esas son amenazas que están en el entorno, pero también puedo ver oportunidades en el entorno y también puedo ver mis debilidades y mis fortalezas dentro de la organización como factores internos que me pueden afectar. Y como eso, necesidades de las partes interesadas. Eso, todo esto que estoy diciendo de forma muy resumida, además de muchas otras buenas prácticas que están allí contenidas, son el conjunto de requerimientos que están planteados en una norma que yo diría que más que calidad nos ayuda a desarrollar una organización para que pueda sobrellevar cualquier situación como la que estamos viviendo ahorita, pero también llegarla al éxito, porque también nos plantea la posibilidad de crear oportunidades de nuevos mercados, de alianzas y de otro tipo de propuestas que hace que permanezca la organización en el tiempo. Y por eso es que yo digo que la calidad no es solo un tema de certificaciones, se ha estigmatizado hacia este término y tenemos que trabajar en aclarar que no es solo eso, porque es, como dije, estado intrínseco en todos los productos y servicios, así sea porque es una regulación legal, pero debemos motivar a entender que implica ser conscientes de que nuestros productos y servicios afectan la calidad de vida de la sociedad, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Pudiéramos estar afectados por una situación y casos y ejemplos de estos hay muchísimos que pudiéramos estar enumerando. Ahora, quiero invitarlos entonces a cambiar la perspectiva. De eso es lo que hoy estoy desarrollando esta actividad, de pensar en esos mitos y esas realidades que están allí y cuáles son esas perspectivas futuras que nos pudieran ayudar a darle un enfoque distinto y que ayudemos mucho más en esos procesos en los cuales nos encontramos, sea en un momento dado de asesor, de consultor, de auditor, pero también dentro de una empresa de que todos se comprometan en algo, sobre todo, por ejemplo, vemos organizaciones que la alta dirección
ve todavía esto como algo alterno que no es parte del negocio, el tener estas buenas prácticas en un sistema de gestión. Y eso es porque no se ha entendido el concepto de lo que ello implica para el negocio, para la organización y cómo le ayuda a lograr sus objetivos. Y allí tenemos nosotros que ser claros en que producto de los paradigmas que teníamos establecidos y que seguimos quizás llevándolos y no hemos hecho el cambio que se requiere, todavía estemos planteando las normas ISO 9001 desde el punto de vista de una información documentada y de tener levantados los procesos y de tener documentada toda la información. Eso es lo que normalmente se responde. Entonces aquí es donde yo quiero invitarlos a cambiar. Y para eso voy a traerle varios casos. Por ejemplo, ¿cuántas organizaciones están certificadas con la ISO 9001 a nivel mundial? ¿Tienen ese dato? ¿Han pensado en ese dato? Bueno, aquí les traigo el último estudio, resumen de una encuesta que hace la ISO a nivel de cuántas organizaciones se han certificado. Aquí aparecen las otras también, pero aquí está la 9001. En el año 2017, 758,000 certificaciones ISO 9001. Por supuesto, esta es la suma en todos los países y de todos los tipos de empresas que tienen un alcance definido de certificación. Disminuyó en el 2018 a 739,000 certificaciones. No tenemos los datos de 2019, en 2020 tampoco, pero por ejemplo, si nosotros comparamos estos datos con antes del cambio de la versión del año 2015 de la ISO 9001, existían alrededor de 1.200.000 empresas con certificación ISO 9001 de la versión 2008. Y eso disminuyó en ese cambio de versión. ¿Por qué? Bueno, se podría estudiar, pero evidentemente hay implícito unos cambios de unas buenas prácticas nuevas incorporadas en esta norma que muchas organizaciones no las vieron, no tuvieron el tiempo, no se dieron cuenta de que había que adecuarse, no las tomaron con la previsión del caso y perdieron la certificación y no pasaron a este siguiente nivel que al final de cuentas les va a ayudar muchísimo dependiendo de sus clientes y ya vamos a hablar un poquito de eso. Como pueden ver, la que le sigue es la ISO 14001 con mayor cantidad de certificaciones y así sucesivamente. Esos son datos de la propia ISO en relación a esto. Pero la pregunta entonces es, ¿cuántas empresas existen en el mundo? Bueno, entonces no tenemos el dato, pero estas 739,000 no representan ni siquiera el 1% de la cantidad de empresas en el mundo. Eso sí lo podemos decir, porque existe muchísimo más que eso. Es decir, que no todas las empresas están certificadas y la pregunta es entonces, ¿quiere decir que las otras no están cumpliendo los requerimientos de calidad para sus productos y servicios? Bueno, muchas sí, porque existen regulaciones que establecen los organismos gubernamentales o para el intercambio de productos y servicios a nivel internacional y que eso verdaderamente ayuda y es transparente para nosotros. Entonces aquí tenemos que dejar ese estigma de que todo tiene que ver con una certificación y es parte de lo que quiero trabajar con esta propuesta, esta discusión que tenemos el día de hoy, para que empecemos a cambiar estos paradigmas. Es más, existen otros modelos mucho más sencillos, sobre todo para pequeñas y medianas empresas y diferenciadas también para el sector turismo, por ejemplo, u otro sector, porque las empresas más pequeñas no tienen la misma capacidad de recursos para quizás adecuarse o adaptarse a todas las buenas prácticas que plantea una norma como la ISO 9001-2015. Y yo les pregunto, todas estas empresas que son de tecnología, que ustedes las han visto en los últimos 15 años, que han venido avanzando de manera vertiginosa y han crecido enormemente y hoy son imprescindibles en muchísimas cosas que hacemos para todo y han afectado los modelos de negocio y la forma de hacer las cosas, ¿qué tienen en común? Menos satisfacer al cliente. Y quizás no lo hemos evaluado de esa manera. Cuando ustedes revisan la razón de ser de cada uno de ellos o cómo se organizan, ellos van cambiando sus servicios, sus productos en función del cliente. Ellos están permanentemente estudiando y cuando hay un cambio en el entorno y hay una nueva necesidad, producto de analizar el comportamiento de los seres humanos en estos servicios, ellos hacen adecuaciones, hacen cambios. Ustedes lo ven y salen como noticias principales. Cuando ustedes ven, por ejemplo, voy a comentar el caso de Amazon, Jeff Bezos, que es el presidente de Amazon, el hombre más rico del mundo. Ustedes leen los artículos que se refiere a lo que es su forma de pensar. Él está centrado en la satisfacción del cliente, él está obsesionado por satisfacer a un cliente. Es decir, ellos tienen implícito en su cultura o tienen intrínseco en su cultura la satisfacción, la calidad y no están certificadas ISO 9001. Por eso es que quiero desmitificar eso, que debamos tenerlo. Bueno, va a depender en realidad de la necesidad verdadera, porque las normas son de uso voluntario, pero al final de cuentas, el que ellos hagan las cosas bien va a repercutir en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y ahí es donde está el mensaje final. Así que estos
famosos que han logrado hoy estar en la escena como empresas de clase mundial que están facturando muchísimo. Y no quiere decir esto que es que todas tienen que ser de tecnología, sino que ellas se adecúan y están pendientes de satisfacer al cliente, es la base de lo que queremos hoy resaltar con el tema de la calidad para tumbar algunos mitos que estén aquí planteados. Esta gráfica lo que nos muestra es la realidad de cualquier organización o empresa. Inicia como un emprendimiento, ¿verdad? Inicia y va a tener cualquier cantidad de situaciones en el camino. Va a enfrentar situaciones que en un momento dado la desvíen de su objetivo o la pongan en riesgo en su supervivencia. Esa es la realidad. Y el asunto es cómo logramos superar eso. Bueno, incorporando buenas prácticas empresariales, buenas prácticas organizacionales, que muchas de ellas, en mi opinión, están contenidas y resumidas en la norma ISO 9001. ¿Y por qué digo esto? Porque el enfoque entonces es distinto. Si usted le plantea a una empresa, una organización, que la manera de poder superar los obstáculos que tiene en el camino, que se le van a presentar y que es normal que se le presenten, usted las puede superar si tiene una buena incorporación de buenas prácticas dentro de la organización a través de lo que está contenido en la norma ISO 9001. Él dirá entonces, y es posible que lo diga, que entonces le interesa mucho este tema. De hecho, esta gráfica que muestra un ciclo de cualquier empresa y también un emprendimiento, ¿verdad? Nos muestra que ella nace, va creciendo, hay un periodo de madurez, pero el 80% de los emprendimientos fallecen o desaparecen en los primeros 5 años. Y por cierto, dentro de los primeros 10 años desaparecen el 90%. Y allí es donde uno dice que si se establecen o se incorporan buenas prácticas empresariales, organizacionales, contenidas en la norma ISO 9001, la probabilidad de seguir en el mercado aumenta. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a esto para seguir insistiendo en que no es un sistema de procesos documentados, sino de buenas prácticas, donde la información documentada es solo una de ellas, y muy importante, por cierto, pero no es la única. Entonces, lo que estoy planteando es cambiar el lenguaje, cambiar el enfoque para lograr mejores resultados. La norma ISO 9001 nos plantea como una buena práctica establecer un estudio del contexto de la organización. Allí yo debo estar pendiente de mi entorno, de cómo se está comportando ese entorno. Y eso es muy importante para yo adaptarme a las necesidades. Estas empresas que les acabo de mostrar, que son del sector tecnológico, como Google, como Amazon, como Facebook, como cualquiera de ellas están permanentemente adaptándose al entorno, viendo las necesidades de sus clientes y están cambiando y adecuando sus productos y servicios. Y ellos también han lanzado productos y servicios que han tenido, en este caso, fallas y no han sido exitosos. Ellos también pasan por esa situación, también lo viven como tal y ustedes pueden indagar y averiguar sobre esto. Entonces, las buenas prácticas de ISO 9001, al aplicarlas me incrementa la probabilidad de seguir en el mercado, por lo tanto es muy importante para cualquier empresa. Vemos muchísimas pequeñas y medianas empresas que no tienen claro, sus líderes, sus dueños no tienen claro esto y por eso es que tienen estos problemas y entran en esta estadística del 80% de fallecimiento o desaparecen después dentro de los 10 años de creada. Entonces nos planteamos dos caminos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde, qué camino escogemos? Y eso va a depender de nuestros paradigmas. Y por eso es que insistimos tanto en divulgar este tipo de conocimiento y cómo le puede ayudar, cuáles son sus beneficios y centrarnos en los beneficios en el logro de los objetivos de esa organización. Y dice Reni Jagoszewski, solo tienes un problema cuando estás convencido que lo tienes. Y en este caso, este planteamiento que hace esta persona nos indica pues que en realidad yo puedo ver también las cosas como una oportunidad. Y esto es lo que queremos plantear cuando decimos que existen buenas prácticas contenidas en una norma que al final resume lo que plantean muchos estudiosos de la gerencia de las empresas y organizaciones que nos dicen, bueno, aquí podemos utilizar esto y nos va a ayudar a aumentar la probabilidad de que logremos éxito. Entonces estamos frente a dos caminos que en un momento dado se nos presenta, estamos avanzando, está iniciando la organización, la empresa, y se le presenta unos clientes y le piden algo. Por ejemplo, que lo vamos a ver ahorita. Adopta la norma ISO 9001 por obligación, porque si no, no puedes comercializar servicios. Entonces usted toma la norma ISO 9000 y usted ve todo ese poco requerimiento y dice, bueno, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago con todos estos requerimientos de eso que llaman ciclo PHBA, de planificar, hacer, verificar, actuar? ¿Cómo hago con ello? Bueno, voy a contratar un asesor que me haga todos esos documentos y siempre dice que me haga todos esos documentos, no está pensando en la implementación.
en lo que ello implica y cómo eso te da beneficio. Está pensando es en cumplir con un requerimiento para poder comercializar sus productos y servicios. Y no está consciente de lo que va a ayudar o no y la manera como lo va a implementar. Por eso es que decimos que normalmente es porque se lo pide el cliente. Entonces es una cosa obligatoria. ¿Y cuando es obligatorio? Normalmente los resultados no son del todo buenos como quisiéramos. Pero cuando lo hago porque estoy convencido es distinto. Ese es el camino que nosotros planteamos. He tenido situaciones en que hemos visto clientes que les dice, mira, el ente gubernamental me está pidiendo esto por obligación. O un cliente de otro país, para yo poder comercializar, me pide esto y debo hacerlo obligatoriamente porque si no, no lo voy a poder vender mi producto o servicio. Entonces lo hace porque es un requisito. Si no, no lo hiciera. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto es el requerimiento de esto? Pero cuando yo estoy consciente, digo, no, pero es que es verdad, eso no solo me ayuda a entrar en ese mercado, y es verdad, es un requisito de ese mercado, pero es que yo estoy claro, estoy seguro, y además estoy convencido porque me lo han explicado otras organizaciones que tienen esa experiencia, que ello me va a ayudar a disminuir mis costos, a ser más rentables, a eliminar riesgos o a controlar riesgos, y eso evidentemente me va a ayudar a que yo pase esa barrera de esos 10 años de la estadística mundial de que las empresas desaparecen, el 90% de ellas desaparece en ese periodo de 10 años. Entonces ahí es donde está el dilema. Y sí me consigo, así como me consigo empresarios o organizaciones que dicen, bueno, es que me lo piden obligatoriamente y lo hago es por eso, también me consigo otros que dicen, no, es que yo tengo la experiencia y conozco casos y sé que es muy importante y sabemos los beneficios que ellos nos traen. Y esto es el dilema que estamos permanentemente observando en las empresas y organizaciones y quizás por eso no han aumentado esa cantidad de empresas que ustedes vieron en la estadística que está alrededor de las 700.000. Deberían existir muchas más y así no estén certificadas que hayan adoptado esas buenas prácticas de calidad que nos plantea esta norma. Entonces nosotros nos conseguimos esto. Nosotros decimos que las primeras son organizaciones paraíso, es decir, el cliente me lo pide y es obligatorio, si no, no lo hago. Entonces, bueno, hay que hacerlo, hay que hacer esto porque es para la ISO, es para ISO. Y eso lo escucha uno muchísimo en el argot cuando uno intercambia con algunos empresarios, emprendedores o organizaciones que están haciéndolo de forma obligada. Y por eso le llamamos a este tema organizaciones para ISO. ¿Ok? Y lo dicen coloquialmente los trabajadores cuando dicen, mira, llena este formulario porque esto es para ISO. ¿Ok? Pero tenemos las que tienen la convicción, las que dicen, no, vale, es que este es el camino para llegar a obtener los mejores resultados y queremos ir a lograr nuestros objetivos de excelencia, ser mejores organizaciones, tener un mejor mercado, tener oportunidades. Ese es un convencimiento distinto que es el que nosotros les planteamos a ustedes. Y aquí vamos a empezar a hacer una comparación. Las organizaciones paraíso son las que dicen, bueno, es que hay que documentar porque la norma dice, ay, tiene que ser papel y ahí vienen los problemas de que si es papel, que si es electrónico. Y se centran mucho en algo que no es lo más relevante, porque lo más relevante es que son las buenas prácticas que están allí contenidas que nos van a ayudar a ser más rentables en las organizaciones, que nos van a ayudar a tener los resultados. Es decir, lo hacen por convicción y no por obligación. ¿Ok? También en estas organizaciones paraíso, no sé, normalmente la gente que está entrenada en un momento dado para llenar los formularios, para cumplir un proceso, un procedimiento, dice, no sé para qué, pero hay que llenarlo porque es paraíso. ¿Okay? Yo les puedo contar una anécdota. En un momento dado, una organización certificada nos estaba dando un curso y el facilitador nos dio unas planillas a cada uno que teníamos que llenar nuestros datos. Y entonces habían algunos campos que no sabíamos qué significaba y cómo se llenaban, y le preguntamos al instructor, ¿verdad? Que representa en este caso a esa empresa certificada, y le dijimos, ¿para qué es esto? Y él decía, yo no sé, no sé, llenen lo que eso es paraíso. ¿Ok? Y de ahí ha venido ese concepto que lo he visto en muchos intercambios con otras personas. Entonces, en una organización que también es paraíso, las auditorías son un problema. Es decir, le tienen miedo al auditor porque el auditor va a traer no conformidades cuando en realidad el auditor es un buen aliado que nos va a estar indicando cuáles son las áreas de mejoras que necesitamos, cuáles son las áreas de oportunidad y por supuesto las no conformidades que se convierten a través del análisis de ellas en oportunidades de mejorar nuestra organización. Existe un nivel más alto de conciencia y eso es lo que queremos traer a ustedes con este planteamiento del día de hoy. Porque nos parece importantísimo esta frase de Carlos Llano.
La calidad no está en las cosas que hace el hombre, sino en el hombre que hace las cosas. Entonces es la perspectiva que tengamos, es nuestro paradigma sobre lo que estemos planteando, lo que va a hacer que los resultados sean distintos. Volvemos entonces a esta diferenciación. Entonces, en las organizaciones para eso dice, lo importante es certificarse. Es que necesitamos certificarnos, es que lo importante es certificarse. En realidad, la consecuencia de hacer las cosas bien, con buenas prácticas, es certificarse. Porque si no estaríamos centrando el objetivo en lograr un documento, un papel que diga que estoy certificado y no en que ese sistema me dé el verdadero cumplimiento de mis objetivos y de mis resultados como yo lo quiero. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos diferenciar en las organizaciones. Por supuesto, como dije, entonces las organizaciones paraíso van a tender a desaparecer en ese quizás 80 o 90% de los casos, porque además, aunque estén certificadas, van a hacer las cosas por obligación, no les va a dar resultado y no van a poder tener esas oportunidades y el manejo de los riesgos y las mejores prácticas, como sí lo plantean las organizaciones que están centradas justamente en crecer y entender que la cultura de calidad y de excelencia es la que los va a llevar a ese ciclo de PHBR y a llegar a los mejores resultados. Entonces las organizaciones paraíso se encuentran en un laberinto porque su personal está con problemas en el clima organizacional, porque no saben cómo gestionarlo, están pendientes nada más de dar respuesta y llenar registros del sistema cuando viene una auditoría, el personal no tiene la toma de conciencia necesaria, existen muchísimos problemas y sin embargo están certificadas con la norma ISO 9001. Eso puede ocurrir porque hay que ir madurando y evolucionando a lograr niveles distintos. Entonces están atrapadas en un laberinto, pero ustedes se consiguen otras organizaciones y los invito a revisar y a estudiar cómo van estas organizaciones que, por ejemplo, están agrupadas en instituciones como el Club de Excelencia de Gestión, que es una institución que agrupa y promueve el premio EFQM, el Premio Europeo de la Calidad, y allí están más de 200 empresas que están comprometidas en incorporar las mejores prácticas de excelencia en sus organizaciones. También hay el Club de Excelencia en la Sostenibilidad. También hay unas organizaciones que se han comprometido a cumplir el Pacto Mundial de Empresas promovido por la ONU, que están orientadas al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, entre otros. Es decir, estas empresas están comprometidas con la calidad de excelencia. Muchas de ellas ni siquiera están certificadas ISO 9001, sino están incorporadas a cumplir estas buenas prácticas. Algunas sí, otras no, pero están comprometidas con un ideal o con una forma de hacer las cosas y un enfoque que saben y están convencidos les va a dar resultados. Porque hay un aspecto fundamental aquí, que más allá de la calidad está el entorno, están los aspectos, por ejemplo, ambientales, que podemos afectar con nuestras organizaciones. Porque cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano. Esta frase me parece interesantísima, fundamental. Eh, Nosotros podemos tener organizaciones certificadas ISO 9001 que están generando impactos al ambiente y alguien dirá, bueno, pero es que eso debería haberse visto en la auditoría. No, pero es que a veces pasa que se centran nada más en algunos aspectos y posiblemente la auditoría no logra determinar esto. Y sobre todo en aspectos de la cantidad de energía eléctrica o de agua que se consume. ¿Por qué? Y el manejo de los desechos, porque a veces estamos concentrados en los requisitos de calidad y no en el impacto que generamos en el medio ambiente. Entonces, la calidad de una organización también tiene que tomar en cuenta el ambiente, aunque no esté dentro del esquema de certificación. Porque si no, tenemos calidad, pero con un impacto alto en el medio ambiente. Así que esta frase me parece fundamental porque nos eleva al nivel de entendimiento y de toma de conciencia y es lo que plantean las otras organizaciones. Así que, entre otras cosas, una organización paraíso que está pendiente nada más de cumplir para pasar una auditoría, le puede pasar como organizaciones de este tipo. Kodak, que desapareció por no adecuarse al entorno y la sustituyeron cámaras digitales. O el caso de Blockbuster, que desapareció, una empresa de alquiler de cintas de VHS, desapareció cuando Netflix apareció en el camino. O los famosos BlackBerry, que en su momento fueron el boom para el tema de intercambio instantáneo de información y luego por no adecuarse también desapareció. Entonces, las organizaciones de excelencia están permanentemente pendientes del entorno, hacer un benchmarking, una comparación, cuáles son las tendencias, están pendientes de la transformación digital, cuáles son las herramientas que están saliendo y cómo las pueden adecuar en su organización, el tema de la realidad virtual, realidad aumentada, el blockchain como no solo como el tema de criptomonedas, sino como maneras de procesar
o de generar nuevos procesos más novedosos, y también la impresión 3D, entre tantas otras tecnologías que están surgiendo y que deben ser tomadas en cuenta. Y que eso es lo que nos plantea la norma ISO 9001 cuando nos habla de estudiar el entorno, de estudiar el contexto, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas. Pueden aparecer organizaciones que sí están tomando en cuenta todas estas nuevas tecnologías y si nosotros no lo hacemos, vamos a terminar desapareciendo, como estos casos que mostramos de Kodak, de Blockbuster, de BlackBerry y así como eso, muchísimos otros. Entonces el camino de ISO 9000 es un camino que no es solo para cumplir unos requisitos y un tema de conformidad, es un tema de ir más allá, de una búsqueda permanente de cambio, un camino que no termina nunca y que va enfocado en una mejora continua para lograr ser excelente, un camino a la excelencia que siempre nos planteamos y que queremos seguir transmitiendo a través de este tipo de actividades para que vayamos generando ese cambio resumido en que eliminemos esos paradigmas antiguos de documentación o de la norma dice a cómo estas buenas prácticas nos llevan a trascender, a lograr superar esa estadística de empresas que desaparecen dentro de los primeros 10 años y que se debe justamente a que no se adaptan al entorno, a que no establecen buenas prácticas y no logran los objetivos que se plantean porque no toman en serio esto como impacto dentro de sus organizaciones. Y también cómo cada producto y servicio, cada vez que nosotros nos movemos, salimos de nuestras casas y usamos y consumimos productos y servicios, usamos transporte público, usamos los diferentes servicios, agua, luz, todos estos tienen unas características de calidad que nos impactan. Eso transforma la visión que tenemos de que todo es implícito a la calidad y que no podemos descuidarlo porque termina afectando a nuestros hijos, a nuestros familiares, amigos, y eso debe tenerse en cuenta que va más allá de una certificación. Así que por eso es que la expresión inicial que planteé, la vuelvo a repetir, la calidad no es solo un tema de certificaciones, aunque alguien pueda pensar y estemos todavía en ese esquema de que la certificación es lo que dice, mostramos el ejemplo de cómo otro tipo de organizaciones, en este caso organizaciones muy tecnológicas, están muy orientadas al cliente, otras de otro tipo también en otros sectores de turismo, de manufactura, de servicios sanitarios y muchos otros del sector de alimentos también están orientadas y no necesariamente tienen certificaciones porque si bien van a cumplir buenas prácticas, porque son requisitos legales obligatorios, lo importante es que ese producto, ese servicio al final no nos afecte o no nos ayude, mejor dicho, a satisfacer nuestras necesidades. Por eso implica ser consciente que nuestros productos y servicios, todos los que generamos, cada uno de nosotros, desde nuestro trabajo, de nuestras actividades cotidianas, afectan la calidad de vida de cada uno de los miembros de la sociedad, de cada uno de nosotros. Ese es el mensaje final que quiero transmitirles, compartirlo y llevar este mensaje a que podamos revisar en esa mejora continua cuáles son los paradigmas que estamos usando actualmente en esta implementación. Y sé que va a generar cambios importantes, va a generar cambios en que los asesores, los consultores que están en estas áreas, los auditores, puedan reenfocarse. Y esa es la discusión que se viene dando desde que la versión del año 2015 se implementó de la norma ISO 9001, es los nuevos retos que tienen todas estas profesiones que ayudan a las organizaciones a implementar estos sistemas, a auditarlos, a mantenerlos, pero sobre todo a entender que estas normas nos ayudan y contribuyen a que tengamos resultados mucho más positivos. De verdad, muchísimas gracias. Allí están nuestros datos de contacto, aprovechando para agradecer a mi equipo de trabajo que me acompaña en todo este proceso, a Nair Flores y a Germán Delgadillo, quienes en conjunto hacemos lo posible que se logre esta presentación, que se logre todo este trabajo que venimos haciendo de divulgación, para que usted pueda lograr conocer mucho más sobre esto. Así que si puede, entonces comparta este tipo de información con otras personas que están iniciando en estos caminos, con empresas que están desarrollando esto, con dueños de procesos en empresas que están certificadas para que puedan ayudarles a orientar este cambio de cultura que queremos para que tengamos verdaderamente resultados que nos satisfagan a todos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí están nuestras coordenadas para que puedan seguir creciendo en esta materia.